Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Os tengo envidia a todos porque podéis estar en manga de camisa. Yo no puedo usarla porque el sol no me puede dar mucho. Nos vamos a dar gracias a Dios por estar en su presencia como congregación. Amoroso Dios y Señor y Padre, gracias Padre por traernos aquí juntos de nuevo a tener comunión contigo y los unos con los otros de una forma especial, porque tú dices en tu palabra que cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, ahí está tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Es maravilloso que tenemos esa comunión tan asombrosa, Señor. No solamente tú viviendo en nosotros a través de tu Espíritu, sino tu Hijo Jesucristo es uno más de nosotros. No entendemos totalmente cómo eso es posible, pero Él nos lo dice en su palabra, y además nos dijo que no nos dejaría solos, y sabemos que esa es la realidad que tenemos en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por las realizaciones que hemos podido lograr en esta semana. Cada uno ha tenido diferentes desafíos, diferentes dificultades, pero con tu ayuda, Señor, las hemos vencido, así que te damos gracias por ello. Te pedimos que nos sigas ayudando. Sabemos que somos más que vencedores en ti, y te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra, Señor, por aquellos que sufren y que tienen necesidad de encontrar paz y tranquilidad en sus vidas, de dejar de ser acosados, de vivir en zonas de conflicto y de guerra donde no se respeta la vida en absoluto, Señor. Tantas personas que vemos cuando quiera que vea un reportaje, ya sea de Guatemala, de Ecuador, de diferentes lugares, de El Salvador, de África, Nigeria, con el Boko Haram, o tantas personas que sufren en otras partes del mundo, Señor, a consecuencia de los conflictos y las dificultades, pidiéndote, Padre, que la plenitud de tu reino venga cuanto antes con el regreso de tu Hijo Jesucristo. A ello aguardamos y esperamos que eso será realidad un día, Señor, pero mientras tanto aquí nos tienes, como dijo tu Hijo Jesucristo y pidió por nosotros, no que nos quitaras del mundo, sino que nos guardaras del maligno. Eso es lo que te pedimos, Señor, que nos ayude a confrontar con bravura y firmeza y fe y coraje los desafíos que tú pongas delante de nuestras vidas, y que nos ayudes, Padre, a no olvidarnos nunca de que tú eres la fuente y columna de nuestra vida. Tú nos has llevado ya a la vida eterna, nos has dado la corona, nos has dado la medalla de vencedores, Señor, así que ayúdanos a seguir corriendo hacia esa meta con fe y esperanza cada día, pidiéndote que estés con nosotros en una forma especial esta tarde, Señor, donde vamos a participar de los símbolos de el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, que Él entregó por cada uno de nosotros y por todos los seres humanos, y pidiéndote, Señor, que nos ayude a apreciar cada día lo que tú has hecho de nosotros en tu Hijo Jesucristo, dándote gracias por los tuyos alrededor del mundo, especialmente por los que son parte de esta pequeña parte de tu cuerpo, que es la Great Communion International, la Comunión Internacional de la Gracia, en diferentes lugares del mundo, y aquí en España. Nos acordamos de los hermanos que servimos en Portugal, en la isla Azores, y aquí en diferentes lugares de la península, Señor, y también en las Islas Baleares, y en las Islas Canarias, donde quiera que tenemos lectores, Señor, que tú bendigas sus vidas y que los ayude a sentirse parte de esta parte de tu cuerpo y a corresponsabilizarse en la invitación que tú les estás haciendo a participar en dar a conocer a los demás que tú eres el Dios bueno y santo y perfecto, que has bendecido sus vidas. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde en el Salmo 74, que es por donde vamos. Versículo 12, vamos a leer 12, vamos a leer luego el 15 al 17 y el 19. Tú, oh Dios, eres mi Rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, secaste los ríos de inagotables corrientes. Versículo 16. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Trazaste los límites de la tierra y creaste el verano y el invierno. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No te olvides, ni ahora ni nunca, de la vida de tus pobres. Este salmo congregacional, un lamento congregacional, sobre la profanación y destrucción del templo. El templo había sido destruido, estaba a punto de ser destruido, y los continuos reproches de los enemigos de Dios.
Eso es lo que aparece en el versículo 18, 19, 22, 23. Y contiene la petición de ser librado de la angustia, con las peticiones: dirige tus pasos, acuérdate, no te olvides. Eso el salmista se lo dice a Dios. Mira el pacto, le dice en el versículo 20. Y del himno de alabanza que recuerda las victorias pasadas de Dios. Es decir, siempre piensa el salmista que Dios lo hace victorioso. Entonces eso siempre le da esperanza para proseguir en la vida. Y si no hay voto de alabanza, pero hay una petición de que el afligido y el necesitado adoren su nombre, en el versículo 21. En el centro están las victorias pasadas de Dios por su pueblo, que es la clave para interpretar correctamente cualquier crisis a la que nos enfrentemos en el presente, confiando totalmente en la liberación divina. Es decir, cada vez que pasamos una dificultad, ¿a qué acudimos? Acudimos a la acción de Dios en nuestras vidas antes, porque eso es lo que nos da seguridad. Por eso que en el Antiguo Testamento una de las frases que más se repite es: acuérdate, al pueblo de Israel, acuérdate, no te olvides. Si os leéis Salmo 78, por ejemplo, es una letanía del pueblo de Dios olvidándose de Dios. Dice que entonces Dios como que se olvidaba de ellos, le iba mal, y entonces ¿qué hacían? Volvían a Dios. Pero inmediatamente que le iba bien, otra vez se olvidaban de Dios. Y el problema es porque no nos acordamos de las bondades de Dios con nosotros. Si retuviéramos cada día de nuestra vida las bondades de Dios, eso nos ayudaría a estar cerca de Él. Podemos confirmar con el salmista: tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Vamos a rogar a Dios por los necesitados de la tierra, que encuentren refugio en Él. Porque desgraciadamente cada día va a haber más personas así. Yo cuando pienso, por ejemplo, en la situación que hay, yo sé que Europa no va a poder admitir a todos los africanos y a todos los que vengan. Eso es imposible. Pero lo que hay es que nuestros políticos de una vez despierten y piensen qué descolonización han hecho en África, a qué títeres dictadores sostienen, qué materias primas están robándoles. Porque eso es lo que tienen que empezar a pensar, en esas cosas. Y que no sean capaces, por ejemplo, de detener a Boko Haram en Nigeria. Los intereses. Entonces, no le echemos la culpa a los que vienen, echémosle la culpa a que los tienen. Y que los tienen son los gobernantes corruptos que tenemos, que no se ponen de acuerdo. En Europa ahora mismo hay un desacuerdo total. Y una cosa peligrosísima que está pasando en Europa, que quizá no nos damos cuenta, estamos yendo al fascismo de nuevo. Cuidado. Cuidado. A eso estamos yendo. Ya hay gobiernos en Europa como Hungría, Austria. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces vamos a rogar a Dios por los necesitados de la tierra, que encuentren refugio en Él, porque es refugio verdadero. Yo ayer, creo que era o anteayer, estaba llorando, escuchando a los refugiados alabar a Dios en el barco. Estaba llorando. Porque para ellos huir de la situación donde vienen es olvidarse de algo que nosotros no conocemos. Nosotros ni pensamos siquiera en las situaciones que ellos están atravesando. Amoroso Dios y Padre, Señor, tú dices en tu palabra que eres refugio de los necesitados. Señor, y es con esa seguridad que venimos a ti a clamar, Señor, por todos los refugiados y necesitados de la tierra. Por todos aquellos que buscan un hogar seguro, Señor, que buscan paz y tranquilidad y trabajar y tener vidas honradas y productivas. Pero que en muchas ocasiones sus países de origen no se lo permiten, Señor. Y no se lo permiten porque los gobernantes son déspotas y dictadores, y gente que usurpa el poder solamente para aprovecharse de las materias primas, que luego venden a los países occidentales y que hacen la vista gorda y nada ni guardan la ropa. Así que, Señor, te queremos pedir también por los gobernantes de Europa especialmente, que abra sus mentes a entender lo que hay que solucionar para que el problema de las migraciones se detenga, Señor, y cada persona pueda vivir en su país, como sabemos que es el deseo de cada uno. Porque ninguno de nosotros queremos irnos de nuestros países de origen, sino que queremos vivir en ellos. Pero cuando no hay lo necesario, cuando no hay paz, no hay seguridad, no hay tranquilidad, pues sin duda las personas que pueden hacerlo lo hacen y huyen de esos peligros, incluso estando dispuestos a dejar su vida en el intento y cayendo en manos de ladrones y de traficantes, Señor. Así que te pedimos por cada uno de ellos que en medio de esas dificultades, Señor, encuentren el camino de tu Hijo Jesucristo, se encuentren contigo y puedan reorientar sus vidas
y vivir de otra forma, Señor, y tener esperanza. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. La maestra le pregunta a Pepito, Pepito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Y Pepito le dice, cerrada, maestra, cerrada. ¿Qué hace un loco gateando en un supermercado? Buscando precios bajos. Este era un hombre que no era nada rápido ni nada activo. Me levanté un lunes para ir a trabajar un martes, pero cuando el miércoles vi que el jueves llovía, me pregunté el viernes, ¿para qué ir a trabajar un sábado si el domingo es fiesta? Iba un señor en un taxi y le pide al taxista que lo deje en el semáforo. El taxista sorprendido, ¿no? El taxista le responde, yo lo dejo en la esquina, usted verá cómo sube. Hoy vamos a estar repasando la comunión con Dios, como el tema que tenemos. Y las escrituras centrales del mensaje de hoy, he escogido 3 escrituras, que creo que resumen perfectamente el tema que vamos a estar tratando. La primera está en 1 de Juan 1:3, la segunda en 2 Corintios 13:14, y la tercera está en 1 Corintios 10, 16 y 17. Nuestra hermana Maribí nos la va a estar leyendo para todos nosotros. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. Las escrituras centrales del mensaje de hoy se encuentran en la primera epístola de Juan, capítulo 1 y versículo 3. La segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 14, y la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17, y dicen lo siguiente. Primera de Juan 1, 3. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Primera de Corintios 10, 16, 17. Esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entremos en comunión con la sangre de Cristo. Este pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Muchas gracias, Maribí. Estas 3 escrituras nos hablan de una manera muy clara acerca de la comunión en la que Dios nos ha introducido. Pero tenemos que preguntarnos, ¿tenía Dios un plan para llevarnos a esa comunión en Él? ¿Y qué es esta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y los unos con los otros? Antes de contestar estas preguntas, tenemos que afirmar que Dios es amor en perfecta y eterna unión y comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu, viviendo en eterna y perfecta comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo ser, 3 personas divinas. El Dios unitrino, en su amor y libre voluntad, nos creó para que gocemos en comunión eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, y los unos con los otros. Así que desde el principio Dios tiene un plan para tener una relación real, viviente, amorosa y vital con nosotros. De hecho, a mí me gusta decir que la creación es un rebosamiento del amor de Dios. Su amor rebosa tanto que nos crea. Nos crea porque podemos decir que la comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo se les queda chica a Dios y quiere incorporar a más en esa relación. Y ahí entra la creación. Por eso es que digo que es un rebosamiento del amor de Dios, de su libre voluntad. La palabra de Dios inspirada nos dice que desde que el ser humano fue creado, incluso desde antes, ya nos dice en Pedro, la epístola de Pedro, que no fuisteis rescatados con cosas preciosas, ni con plata, ni con oro,
sino con la sangre preciosa de Jesucristo, entregado por vosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya tenía Dios ese plan maravilloso para reconciliarnos y llevarnos a la comunión con Él. Y es maravilloso saber que tenemos un Dios así. Dios, cuando empieza ahí a abrir su plan con el ser humano, nos encontramos en el jardín del Edén. ¿Y qué es lo que tenemos allí? He aquí que Dios se paseaba en el fresco de la tarde, no en el sol, este que tenemos, aquí en junio, en Madrid, pero en el fresco de la tarde se paseaba con Adán y Eva y allí estaba paseando. Sí, desde el principio, desde la creación, ya Dios tenía el plan para estar en comunión con los creados. Porque muchas veces la idea que se tiene es que como si Dios fuera un ser distante y que no quiere nada con su creación. Todo lo contrario. Dios nos creó por amor y para amar. Para eso nos creó. Pero claro, ¿qué pasó? Dios nos dio libre albedrío al crearnos porque es necesario para llegar a tener ese tipo de relación y comunión personal. Porque Dios quiere que nosotros decidamos si queremos estar en esa comunión y en esa relación. Y eso solamente lo puede hacer los seres con libre albedrío. Tenemos que tener libre albedrío, capacidad de decidir, de aceptar, de recibir esa realidad. Porque de otra manera seríamos autómatas, programados. Pero nosotros pensamos, decidimos y actuamos. De hecho, en eso Dios nos ha hecho semejantes a Él, capacidad de decidir, de libre albedrío. Fuimos seducidos y engañados por el adversario, a consecuencia de eso. En vez de creer a Dios, empezamos a darle oído al adversario, porque el adversario lo que hizo es ponernos primero en contra. Esa parte de Génesis es muy interesante cuando te la lees. Con que Dios ha dicho que moriréis. No, no moriréis, seréis semejantes a Dios. Estaba diciendo, Dios ha querido ocultar algo a vosotros. Entonces ya estaba ahí poniendo la semilla del antagonismo a Dios. Así que fuimos seducidos y engañados por el adversario, Satanás, atrapados en la vanidad de la autosuficiencia, porque dice, y eso es lo que hizo a continuación, no, Dios sabe que seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. La autosuficiencia. El ser humano se entroniza a sí mismo. Y eso es lo que vemos en este mundo. Cada uno quiere lo suyo. Cada uno quiere lo suyo. Es el individualismo. Entonces Satanás, ¿qué atacó? A la confianza de la relación entre el ser humano y Dios. A eso atacó. Justo a los pies de la relación. Él fue a la base de la relación. Entonces, inmediatamente que sembró desconfianza, ya tenía medio terreno ganado. De ahí, pues, viene la vanidad de la autosuficiencia y la supuesta independencia. Le dimos la espalda a nuestro Creador poniendo nuestra confianza en el engañador y en nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos hoy, en este mundo, en general. Confianza en nosotros mismos. Y por lo tanto nos convertimos en enemigos de nuestro Hacedor. Y esa es la realidad que había. Pero ¿invalidó eso el plan de Dios? El plan de Dios es traer comunión, a tener comunión con Él a lo que va a crear. Eso no hizo que Dios desistiera de su plan, de tener comunión con toda la creación. Y fue anunciando ese proyecto a lo largo de su relación con el ser humano. La humanidad en general estaba separada de Dios, simbolizada por aquellos dos arcángeles que volvían su espada en el jardín del Edén. Pero Dios, sin embargo, no cesó de tener relación con ciertas personas. Por ejemplo, se habla del justo Set, de Enoc, que fue amigo de Dios. Dios siempre se mantuvo en relación con ciertas personas, porque el proyecto de Dios no fue echado por alto de ninguna manera. La humanidad en general estaba separada, dándole la espalda a Dios, pero Él, absolutamente por gracia, llamó a Abraham, que fuera el padre de los fieles y el padre físico del pueblo, de los pueblos hebreos. En Génesis, a él le hizo una promesa repetitiva, en Génesis 12:3 y en Génesis 12:14. Después de haberlo sacado de la tierra de Ur de los Caldeos y llevarlo donde no sabía que iba, es curioso, caminar sin saber dónde iba. Será tu descendencia, le dice Dios a Abraham, será tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderá al occidente y al oriente, al norte y al sur.
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí tenemos la promesa de la bendición. Y como digo, luego lo repite en Génesis 28:14 de nuevo. Jesucristo, ¿a qué creéis que se estaba refiriendo Jesús cuando exclamó en Mateo 23:37? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. ¿A qué creéis que se refiere? A lo mismo. Dios quiere tener comunión con nosotros. Es algo inextinguible en Él. Es un deseo intrínseco en Dios. Desde que Él planeó desde el principio de los tiempos, empezar a tener comunión con los seres humanos y llevarla a una plenitud. Dios le reveló a Pablo en quién cumplió la promesa hecha a Abraham, en Gálatas 3:16. Y vuelvo a repetirlo, os he repetido muchas veces. En Juan 16, del 12 al 15, Jesucristo dijo: tengo muchas cosas que deciros que todavía no sois capaces de sobrellevarlas. Los discípulos estaban todavía en media onda, nada más, podemos decir. Entonces, aquí Pablo nos revela la promesa que Dios le hizo a Abraham, y nos dice en quién se cumple. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablara de muchos, porque eso es la descendencia física, pero no estaba hablando de eso Abraham. Dios no estaba hablando de eso Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No se refería a simiente humana, sino como de uno. Y a tu simiente, dice Pablo, la cual es Cristo, nuestro Señor. Él es la simiente. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, lo que le estaba diciendo, en Jesucristo serán benditas todas las familias de la tierra. Para traer a realidad lo que yo tengo pensado hacer con vosotros. ¿Cómo bendijo Dios a todas las familias de la tierra para que pudieran llegar a tener comunión eterna con Él? En el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, por medio de una unión hipostática, eso, permitirme esa palabra, de Dios y la humanidad, porque se llama hipóstasis, porque es una unión hipostática entre Dios y la humanidad, en la persona de Jesucristo, que eso se llevó a cabo, Dios reconcilió a toda la humanidad consigo mismo, porque el ser humano separado de Dios nada podía hacer. Es decir, Dios tomó la iniciativa con Abraham, con los patriarcas, con Moisés, con todos los patriarcas, tomó la iniciativa Dios. Ellos no podían sino solo responder al llamado de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa, porque nosotros nos habíamos independizado de Él. Entonces, la única manera de que Dios pudiera llevar a cabo su plan era Él tomando la iniciativa, y eso es lo que nos encontramos a lo largo de las Escrituras, Dios tomando la iniciativa. Aquí 2 Corintios 5:19, dice el apóstol Pablo, esto es, que en Cristo, la simiente, Dios estaba pasado, porque cuando Pablo escribe esto, años 55-58, después de Cristo, entonces ya algo que ha pasado, en la cruz pasó. En la cruz, Cristo muriendo, que dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Allí Dios ya reconcilió al mundo consigo mismo. Si cuando alguien dice, es que Dios está separado del hombre, es mentira. No, el hombre está separado de Dios. Dios no está separado de los hombres. Su Hijo Jesucristo lo unió a Él. Es un engaño cuando dicen eso. No, la verdad es que el ser humano es el que necesita dar el paso ahora, porque la puerta está abierta a través de Jesucristo. Ya la abrió. Y dice de qué forma lo hizo. Y dice de qué forma lo hizo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Eso fue lo que hizo. Y encargándonos a nosotros, a los cristianos, a los apóstoles, el mensaje de la reconciliación. Hizo eso precisamente para que los seres humanos puedan llegar a tener una relación de adoración y comunión con el Dios unitrino. Y Jesús, antes de padecer, lo ejemplificó, afirmando que en la cruz, al abrir sus brazos, estaría atrayendo y abrazando a todos los seres humanos sin distinción. En Juan 12:32. Y Jesús dijo, pero yo
cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. No a unos pocos, no solo a los que se consideran buenos, que buenos sabemos que no hay nadie, sino solo Dios. A todos los atrajo, a todos a sí mismo. Y el apóstol Pablo nos lo ha dicho. La salvación llevada a cabo en Jesucristo, en representación y como sustituto de toda la humanidad, es la obra de la persona del Hijo de Dios, llevando su naturaleza humana a tener una relación correcta con la naturaleza divina. Sí, Dios lo que hizo fue incluirnos en Jesucristo a todos los seres humanos. Y Jesucristo es el único ser humano que ha sido capaz de tener una relación correcta con Dios. Por eso es que en Él nosotros somos justificados de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro engaño, de toda la mentira, de todo lo que hay en nuestras vidas. Y por ello a la reconciliación con el Padre. Él nos reconcilió con Dios, haciendo así posible que la naturaleza humana esté lista para ser habitada por el Espíritu Santo en una nueva forma, una forma activada, que yo digo, referida a menudo en el Nuevo Testamento como a ser bautizado por o en el Espíritu, que es recibir el Espíritu de Dios. Podemos decir que Dios en Jesucristo nos agarró con su mano a todos los seres humanos en la cruz. Fue cuando Dios nos reconcilió a todos los seres humanos consigo mismo. Eso es hecho. Nadie puede decir que no está. Esa es una realidad hecha, garantizada por Dios. Ahora, hay que aceptar si se quiere esa reconciliación o no. Pero hecho está. Esas fueron las últimas palabras de Jesucristo. Cumplido es. Fue cuando Dios nos reconcilió a todos los seres humanos consigo mismo, ahí, en ese momento. Algo que Dios hizo en su amor por todos los seres humanos sin distinción, sin mediar nuestra voluntad, decisión o intención. Porque en realidad, como dice el apóstol Pablo, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Así que Dios es el que nos reconcilió con Él. Pero para que haya relación, comunión, tiene que mediar nuestra respuesta. Y ahora es cuando Dios te pone en el brete. Tiene que haber nuestro aceptar, nuestro recibir, nuestro compromiso con esa reconciliación, con esa unión con Dios, que Él ha llevado a cabo por todos los seres humanos por gracia. Así que Dios, por medio del Espíritu, está atrayendo a las personas a una unión espiritual, a una unión con Cristo, que conlleva su participación, su respuesta, para vivir en esa comunión. Y esa la palabra griega es koinonia, participación, relación, comunión, que eso significa. Hay una diferencia entre aquellos que están participando, respondiendo, aceptando y recibiendo el regalo gratuito de la relación con Dios, establecida en Jesucristo, y aquellos que se niegan a participar, o que no han empezado todavía a participar porque no saben que pueden hacerlo, porque todavía no les ha amanecido la luz del Evangelio en sus corazones. Por eso que tenemos la responsabilidad, que la hemos leído, se nos encargó a nosotros, ¿qué? El ministerio de reconciliación. De ir a decirle al mundo, Dios ha reconciliado con vosotros. Reconciliaos con Dios, que es lo que dice el versículo siguiente. Ese es el trabajo, la invitación que Dios le da a la Iglesia. Cuando Jesucristo le dice, id y predicar el Evangelio, eso es lo que está haciendo. Es invitando a la Iglesia a lo largo de los siglos a llevar el mensaje de que Dios se ha reconciliado con el ser humano, con todo ser humano, y que ahora lo que aguarda es que cada ser humano se reconcilie con Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios le toque el corazón, porque sabemos que ni siquiera eso depende de nosotros. ¿Cuándo es el momento más apropiado? Cuando Dios decide. Por eso que nosotros tenemos que llevar el Evangelio a cuanto más personas mejor, porque no sabemos a quién tiene Dios en línea. ¿A quién tiene Dios en conexión ahora? No lo sabemos. Por eso es que tenemos que llevarle el mensaje de la reconciliación a todos. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el término en unión con Cristo se aplica a las personas que están respondiendo en el Espíritu Santo, y no a aquellos que no están respondiendo o que todavía están ignorando esa realidad, todavía no saben que pueden estar en relación con Dios. Todos los seres humanos están incluidos en Cristo, pero no todos están en unión con Cristo, porque todavía no han respondido. Es igual que cuando a ti te invitan a una boda,
Tú tienes la invitación ya. Tú ya tienes el derecho de ir a la boda. Pero tú tienes que elegir si quieres ir o no. Claro. Y esa es la diferencia. Podemos decir que cuando despertamos a la realidad de lo que Dios nos ha dado y nos ha hecho ser en Cristo por el Espíritu Santo, respondemos al amor y la reconciliación de Dios, aceptándolo y recibiéndolo. Recibimos el don de la vida, el don de la relación con Dios, el don de la comunión con Dios. Es cuando nosotros respondemos al agarre de Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios nos tiene cogidos, entonces nosotros queremos agarrarle también. Pero Dios es el que primero nos agarra. Porque no hay forma en la que nosotros podamos hacerlo diferente. Y entonces es cuando se produce la comunión. Porque tú respondes al agarre de Dios. Entonces se produce esa comunión. Y esa comunión quiere Dios que de ahí en adelante sea eterna. Eso es lo que desea Él. Por eso murió Jesucristo. Porque el amor y la comunión no pueden imponerse. Tú no puedes pedirle a nadie que te ame a la fuerza. Tú no puedes pedirle a nadie que te ame a la fuerza. El amor necesita ser respondido. Porque si no, no fluye. Si es que el amor tiene que fluir. Dios ya está fluyendo hacia nosotros, pero nosotros tenemos que fluir hacia Él. De hecho, el apóstol Pablo dice que el amor derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu, el que responde al amor de Dios. Ni siquiera nuestro propio amor es el amor de Dios por medio de su Espíritu. De ahí que el apóstol Pablo haga el llamado a los seres humanos a reconciliarse con Dios después de que se le ha dado a conocer que Dios se ha reconciliado con ellos. Y ahí tenemos el versículo 20 que yo mencionaba antes, 2 Corintios 5:20. Así que, sabiendo que Dios se ha reconciliado con todo el mundo, tenemos que pensar del versículo anterior, sabiendo que Dios se ha reconciliado con todo el mundo, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Agarraros a la mano de Dios que os ha agarrado. Eso es lo que Dios está diciéndonos por medio del apóstol Pablo. Es como si Dios le estuviera diciendo, porque ya yo os agarré y os traje a mí, en mi Hijo Jesucristo, agarraos a mí. Agarraos a mí. Y tener comunión conmigo, porque eso es lo que Dios desea. No hay cosa que Dios desee más que eso, comunión con Dios. Pero ninguna relación de unión y comunión real puede imponerse. Tú no puedes obligar a que tu esposo, tu esposa o tus hijos te amen. No puedes. Se engaña uno porque quieres comprarlo con regalo, con esto, con lo otro, muchas veces malcriándolo porque no les pones límites, pensando que así te van a querer más. Y es mentira, eso es mentira. No engañéis. Dios tiene unas leyes que funcionan. Y la forma de amar más a los hijos, sobre todo, es poniéndoles límites y diciéndoles que no más de una vez. Y privándoles de cosas, porque luego el mundo no le va a dar todo. Y entonces, ya no, si no los entrenas para el mundo que hay, estás fallando. Y Dios es así también. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios nos creó para tener una verdadera relación personal en la que participamos, por gracia, a través de Cristo y por el Espíritu Santo. Todas nuestras respuestas son verdadera participación en la relación, en la comunión que Dios ha establecido en Cristo con nosotros, para que tengamos koinonia, la palabra compañerismo, comunión, con Él, en formas dinámicas y personales, las formas de la libertad en el amor. Si cuando nosotros dedicamos tiempo a Dios, estamos dedicándole algo que nos ha dado y que es lo más valioso que tenemos. Por ejemplo, una oración. Es lo más valioso que le podemos dar a Dios. Y cuando empezamos a experimentar verdaderamente el valor de la oración, el valor que tiene, entonces es un gozo participar en la oración. Te gozas de una manera profunda y te llena de paz y de tranquilidad, sabiendo que Dios Padre, tu Padre, como dice Abba, tu papito, siempre está ahí para ayudarte, para sostenerte, para fortalecerte. En el Nuevo Testamento, unión con Cristo no puede separarse de la participación en Cristo o de la comunión, compañerismo o participación. La unión con Cristo, bien entendida, trata de la relación personal y está limitada a aquellas personas que están participando en la relación que Dios nos ha dado por gracia, aquellos que han respondido a la gracia de Dios. La unión de las dos naturalezas de Cristo
Es una comunión dinámica, personal, una unidad dinámica, donde se encuentran el amor de Dios con la humanidad y el amor de la humanidad con Dios. Eso es lo que sucede. Y Dios hace eso en Jesucristo en nuestro nombre y para nuestra bendición. Confiando que cuando los ojos de la humanidad vayan siendo abiertos a esa realidad, los seres humanos vayan decidiendo aceptar y participar en la realidad de esa relación, viniendo a experimentar, gozar y participar de la unión y la comunión con Dios. Si cuando, por ejemplo, uno se pone a orar y parece que la oración no sale de la habitación, yo creo que lo que tenemos que hacer es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, primero que nada. Porque muchas veces, como decía Winston Churchill, cuando vamos a Dios solamente vamos a pedirle. Es decir, Inglaterra, un pueblo que nunca ora, siempre pide. Nunca ora, siempre pide. Es decir, ¿cuánto tiempo dedicamos dándole gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros en Jesucristo? Porque eso es la alabanza y la adoración. Con eso tiene que ver. Muchas veces pensamos que la alabanza es solamente cantarle a Dios. Es reconocerle con nuestro pensamiento, con nuestro intelecto, con todo nuestro ser, lo que Él ha hecho por nosotros, en oración, quizá en silencio, en meditación. Y cuando esas personas empiezan a decidir aceptar y participar en la realidad de esa relación, vienen a experimentar y gozar y participar de la unión y la comunión con Dios. Y como el apóstol Juan afirma, en la escritura central del mensaje de hoy, una de las escrituras, en 1 Juan 1:3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Tener comunión con Dios en Cristo nos lleva a tener comunión los unos con los otros. Porque si no tenemos el amor de Dios fluyendo en nosotros, difícilmente podemos amar a los demás. Y una vez de que el amor fluye en nosotros, si no amamos a los demás, difícilmente podemos amar a Dios también. Porque también lo dice el apóstol Juan. Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo amas a Dios que no lo ves? Entonces, el amor de Dios tiene que estar fluyendo de Él hacia nosotros, hacia Él de nuevo y hacia afuera. Si eso no ocurre, todavía el amor no se ha perfeccionado, el amor de Dios. Por eso cada vez que reconocemos lo que Dios ha hecho en alabanza, en oración, de lo que ha hecho Dios por nosotros, estamos reconociendo su grandeza y su poder y su amor y lo que Él nos ha dado. Tener unión, comunión en las duras y en las maduras. Permitidme un ejemplo de esa realidad en 2 Corintios. 2 Corintios. Os quiero poner un poco en situación para que sepáis qué está pasando. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, él está recogiendo, está visitando las iglesias por toda Asia Menor. Y está recogiendo una ofrenda para los santos en Judea, porque había habido una gran sequía. Y tenían hambre. No había producido la cosecha, en aquel tiempo no tenían el dinero en los bancos. La gente vivía de lo que producía y era una subsistencia, eso es lo que había. Y él está aquí, Corinto, ¿y qué es lo que hace? Hablarles de lo que pasaba en Macedonia. Y el otro día escuché que Macedonia se quiere independizar también de Grecia. Pero estamos hablando de lo que estamos hablando, de nuevo. Es decir, el ser humano quiere cada vez más yo mime conmigo. Por eso yo que digo que a este paso yo voy a independizar mi patio también. Claro, hombre, ya que me dejen, caramba. Claro. El apóstol Pablo estaba en esa situación, estaba recogiendo las ofrendas para llevarlas con Bernabé, porque él dice que quería llevar a alguien que fuera testigo también, de que él no se comía nada de balde. En 2 Corintios 8, versículo 1 al 5, y luego vamos a leer a 8. Ahora, hermanos, queremos que os enteréis de la gracia de Dios ha dado a la iglesia en Macedonia. Y entonces Pablo lo que hace, en vez de decirles directamente, oigan, que ustedes no están haciendo su labor, le dice lo que está haciendo la iglesia en Macedonia. Es muy listo. Para inspirarlo y motivarlo a lo que quería que hicieran. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad, porque se sentían parte común del mismo cuerpo de Dios. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos, para los hermanos en Judea. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor.
lo que yo hablaba antes, primeramente al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Se sentían parte del cuerpo, de esa comunión. Dios le había llevado una comunión con Dios, pero cuando entra en comunión con Dios también está en comunión con todos los demás hermanos. No entra en un cuerpo extraño, entra en comunión en el cuerpo de Cristo. Pablo estaba amonestando a los creyentes de Corinto a seguir el ejemplo de los creyentes en la iglesia de Macedonia, quienes a pesar de sus pruebas severas experimentaron una alegría que les llevó a ser generosos para ayudar a los hermanos en Judea, a pesar de su pobreza. La fuente de su alegría no eran sus posesiones, sino su salvación, su comunión con el Dios unitrino. Ellos sabían que formaban parte de esa comunión maravillosa de Dios y los unos con los otros. La palabra comunión significa compartir en unión, o en común, compartir en común. Y estos creyentes en comunión con otros, en el cuerpo de Cristo, compartieron alegremente lo que tenían, aunque no era mucho. La alegría que experimentaron surgió de participar en la propia alegría y generosidad de Jesús, amando como Él nos ama. Ya sabéis el nuevo mandamiento, Juan 13, verso 34. Este nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado. Jesús es el pan de vida, compartió su vida con nosotros. Jesús es Redentor, compartió su amor con nosotros, entregando su vida por nosotros. Sin duda este es el amor más grande. Cuando recibimos el pan y el vino de la comunión, estamos participando en la vida y el amor de Jesús. Que ese amor sabemos que va hasta antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros, juntos con toda la humanidad, fuimos elegidos para estar en Cristo. El apóstol Pablo dice eso en Efesios 1. Leeros ese pasaje si queréis esta noche, meditando en él. Efesios 1, del 3 al 10, que habla de la comunión que Dios nos ha llevado por medio de Jesucristo. Llevada a cabo en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo ya. Elegidos para participar en el amor y la vida que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu. La comunión entonces trata del deseo de Dios de compartirse a sí mismo con nosotros, a determinar adoptarnos como sus hijos e hijas. Trata de ser uno los unos con los otros y con el Padre, como Jesús es uno con el Padre y con nosotros. En Juan 17, cuando la oración de Jesucristo en el huerto, orando por cada uno de nosotros, por todos los cristianos, eso es lo que pedía, unidad en el cuerpo. Esta comunión es hecha posible por el ministerio del Espíritu Santo, que nos une a Jesús y los unos a los otros. Por el Espíritu Jesús vive en nosotros y nosotros en Él. Saber de esta unión y comunión nos tiene que dar gran alegría. Incluso en medio del sufrimiento, al recordar que, como se afirma en Hebreos 12:2, refiriéndose a Jesucristo, dice, pero por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Está refiriendo a Jesucristo. ¿Y qué gozo tenía Jesucristo en esos momentos cuando estaba siendo clavado en la cruz? El de ver a nosotros, a todos los que Él iba a llevar a tener comunión con Dios el Padre por medio de ese sacrificio. Ese era el gozo que tenía. Jesús experimentó gozo sabiendo que de ese sufrimiento estaba llevando a nuestra salvación, que haría posible que nosotros llegáramos a gozar de la unión y la comunión con Dios y de los unos con los otros. Vamos a bendecir el pan. Como está recogido en Lucas 22:19, Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Amoroso Dios y Señor y Padre, te damos gracias por este pan representando nuestra participación espiritual en el cuerpo de Cristo. Unido con nosotros nuestra humanidad por medio de su muerte en la cruz, nos ha llevado en su inagotable amor y gracia a la vida que comparte contigo y con el Espíritu Santo. Ayúdanos a conocer y a creer y a experimentar en nuestra vida la comunión que tenemos contigo y los unos con los otros. Te pedimos todo esto por medio de la intercesión del Hijo y del Espíritu, dándote honor, Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por siempre. Amén. Ahora vamos a partir el pan y distribuirlo. Cada uno va a coger un trozo y va a esperar hasta que todos lo tomemos en unidad.
Este pan nos recuerda el levantamiento de Jesús en la cruz para atraer hacia sí mismo a toda la humanidad. Él dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El cuerpo de Cristo, el pan del cielo. Tomémoslo en unidad. Jesús tomó la copa y dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Vamos a orar sobre el vino. Padre, te damos gracias por sentarnos a tu derecha en los lugares celestiales, en tu Hijo Jesucristo. Es maravilloso saber, Señor, que tú nos has llevado a tener y gozar de esa comunión contigo, ya en el presente. Todavía no disfrutamos de la plenitud de la misma, porque estamos atados todavía a esta tienda vieja que se va desgastando. Pero sabemos que llegará el día en que disfrutaremos en plenitud de esa comunión contigo. Así que te damos gracias por esta copa, Padre, símbolo de la sangre perfecta de tu Hijo, que nos redimió y nos hizo participar como hijos y hijas tuyas en la comunión celestial de su vida contigo. Así que ayúdanos a saber y a creer en la adopción como hijos tuyos que tenemos en Él, y a conocer lo que nos has hecho ser en tu Hijo, a medida que el Espíritu nos da comprensión. Pedimos todo esto en su nombre, dándote honor a ti, Padre, a tu Hijo y al Espíritu Santo por siempre. Amén. Y ahora vamos a hacer igual. Cada uno va a coger una copa. Tenemos también 3 copas de mosto por si alguien quiere. A veces no es tan fácil conseguir mosto, pero esta vez hemos conseguido. La sangre de Cristo, la copa de salvación. Tomémosla en unidad. Quiero terminar con las escrituras que eran la escritura central del mensaje de hoy. El apóstol Juan les dijo a los discípulos en aquel tiempo y nos dice a cada uno de nosotros, os anunciamos lo que hemos visto y oído, refiriendo a Jesucristo. Ellos habían tocado a Jesucristo, habían estado con Él, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y en 2 Corintios 13:14 es un saludo de despedida de Pablo, y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos une. Dios vive en comunión en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que, hermanos, que Dios os bendiga. Tengáis buena semana. Que Dios os abençoe. Os vaya bien en la vida. Y confiemos siempre en esa comunión perfecta que tenemos con Jesucristo, y con Dios y con el Espíritu. Y gocémonos en ella, aún en medio de la dificultad y los desafíos. Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque hemos tenido la oportunidad una semana más, Señor, de estar aquí con los hermanos, de escuchar tu palabra. Así que, Señor, estamos muy agradecidos porque tú nos ayudas, nos conduces, nos guías, así que pedimos tu bendición, Señor. También te damos las gracias, Señor, por los enfermos que con tu ayuda, Señor, se están recuperando. Así que te pedimos que nos dé ánimo, paciencia, Señor, y que todo sea hecho conforme a tu voluntad. Pedimos la bendición para todos los hermanos alrededor del mundo. Y estamos agradecidos, Señor, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.